de México. Gobierno de México. Gobierno de México. Atención habitantes de la República Mexicana, no aparte su atención de este comunicado. Esto no es una prueba, esto no es un simulacro. Entre las 10 de la noche del día de ayer y las 5 de la mañana del día de hoy, zona horaria de la capital, nuestro país vecino, Estados Unidos, junto a la nación del Reino Unido, elaboraron un ataque aéreo al Oriente Medio. Entre los países más afectados se destacan Irán, Irak, Palestina, Yemen y Afganistán. Estos ataques fueron llamados ataques de Navidad, y apenas unas horas atrás, estos países decidieron contraatacar a Estados Unidos. Mismo país está empezando un reclutamiento militar con la participación de México y Canadá. Lamentablemente, es de nuestro desagrado informar que oficialmente la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Repetimos una vez más, lamentablemente, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. El reclutamiento se llevará a cabo a las 5 de la tarde en todos los estados de la República y serán llevados a las 3 ciudades más importantes del país, siendo estas Monterrey, Guadalajara y la capital, Ciudad de México. Luego serán llevados al puerto de Veracruz, donde el ejército estadounidense los transportará a combatir en el Oriente Medio. Si desea conocer más información acerca de este reclutamiento, sintonice la estación 1220 AM y la estación 88.9 FM. Recuerde que México se niega totalmente a la guerra en general. Únicamente se está dando apoyo militar a Estados Unidos. Gracias por su atención. Transmisión finalizada. Gobierno de México. Gobierno de México. Gobierno de México. Atención habitantes de la República Mexicana, no aparte su atención de este comunicado. Esto no es una prueba, esto no es un simulacro. Desafortunadamente, hace 8 días, la Tercera Guerra Mundial estalló en el Oriente Medio con ataques aéreos de Estados Unidos y Reino Unido que se dieron en la noche de Navidad. El día de ayer, mientras se terminaba de festejar el Año Nuevo, varios países decidieron contraatacar a sus enemigos y por la tensión países como México tuvieron que entrar a estas guerras, a pesar de las prohibiciones puestas por la Organización de las Naciones Unidas. Al igual que se dieron a conocer los bandos y alianzas de esta Tercera Guerra Mundial, los cuales son los siguientes. Bando de Oriente, formado por los países pertenecientes al Oriente Medio, el norte de África, Rusia, China y Corea del Norte. Alianza del Occidente, formado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN, Japón, Australia, Taiwán y desafortunadamente México. Hubo 5 países de ambos bandos que se negaron a participar en esta guerra. De Occidente fueron España, Corea del Sur y Finlandia. De Oriente fueron Omán y Qatar. Estos países negaron su participación pero pueden unirse todavía si desean. También hubo 8 países que se declararon neutrales totalmente. Esos países fueron Ucrania, Mongolia, Suiza y los países nórdicos, los cuales son Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Groenlandia. Como ya se mencionó, estas naciones no participarán en lo absoluto en esta guerra. México, a pesar de negarse varias veces a la propuesta, terminó aceptando el unirse a la Alianza del Occidente. Los motivos del ingreso del país a la Alianza son desconocidos. Se planea la salida de México de la Alianza y ser sustituido por Argentina, que mostró interés en unirse a esta alianza. La Secretaría de Defensa Nacional aprobó que México mandara militares del Ejército y aviones de combate de la Fuerza Aérea Nacional Mexicana, mandando 3 escuadrones de 20 aviones cada uno. Estos militares y aviones de combate serán entregados a los ejércitos de Estados Unidos y Canadá. Información más actualizada se encuentra disponible en la estación de radio 88.9
FM. Este aporte militar aún no hace que México participe totalmente en la Tercera Guerra Mundial. Únicamente es un aliado. Gracias por su atención. Transmisión finalizada. Gobierno de México. Atención, atención, atención. Anuncio importante de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación será emitido a continuación. Por favor, mantenga la calma. Atención, habitantes de la República Mexicana. No aparte su atención de este comunicado. Esto no es una prueba. Esto no es un simulacro. Debido a las tensiones y amenazas recientes que existen entre Estados Unidos y Latinoamérica, México se ha visto totalmente obligado a entrar de manera directa a la Tercera Guerra Mundial, junto a otros países de Latinoamérica, con ejércitos poderosos como Brasil y Colombia. México, junto a otro pequeño grupo de países, han salido obligadamente de varios tratados de la ONU, como de la organización misma. También México ha logrado encontrar apoyo en caso de ataque. Con esto México ha permitido que aviones de combate chinos y rusos sobrevuelen el país en ciudades estratégicas con destino a Estados Unidos. A continuación, se presentará la ruta establecida. Los aviones llegarán al país por la península de Yucatán, para luego sobrevolar el sureste hasta la Ciudad de México. Llegarán a sobrevolar el estado de Chihuahua para llegar como destino más cercano a Texas, Estados Unidos. También es de nuestro desagrado informar que nuestro país se ha visto envuelto militarmente en varias protestas y revoluciones por la paz que se están llevando a cabo en Canadá, Alemania y Suiza. Esta última va en contra de la ONU, ya que la misma organización ha permitido elaborar pruebas de bombas nucleares, un deterioro en los países más afectados en la guerra y también presentar una amenaza contra la paz en el mundo. Esto está generando mucha tensión entre las Naciones Unidas, lo que podría llevar a la disolución total de la ONU y sus organizaciones vinculadas. La Secretaría de Educación Pública ha declarado suspensión de clases, ya que los aviones de combate de China y Rusia podrían generar pánico, miedo o traumas entre los niños y las niñas. Nuestro ejército está empezando a neutralizar a los revolucionarios de varios países del mundo y también buscará evitar ataques sorpresa a los países pertenecientes a la Alianza del Occidente. Actualmente buscan calmar una situación entre las dos Coreas. Por honor lucharemos hasta el final y buscaremos la seguridad de nuestros ciudadanos. Gracias por su atención. Transmisión finalizada. Gobierno de México. Gobierno de México. Gobierno de México. Atención, habitantes de la República Mexicana. No aparte su atención de este comunicado. Esto no es una prueba. Esto no es un simulacro. Como ustedes sabrán, en el último mes, el país ha cambiado su presidente. Este actual presidente ha decidido involucrar a México en la misma Tercera Guerra Mundial, como en asuntos de otros países, como en sus revoluciones y problemas sociales, cortando así relaciones exteriores con países como Reino Unido y el oeste de Europa. También ha mandado ejército a atacar a la península arábiga y ha permitido que más países pasen por el territorio nacional, tanto para atacar a Estados Unidos como para permitir el acceso a los países de Latinoamérica. Actualmente varias problemáticas invaden las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, tanto por los países que han salido de ella y por los saqueos, intervenciones, desigualdades, entre otras cosas que no toman en cuenta. La organización, en gran parte del mundo, principalmente en Europa, está lleno de saqueos y vandalismo de anarquía. Esta situación está más presente en Latinoamérica, en especial en los países de Brasil, Argentina, Guatemala
y algunas ciudades importantes de Colombia, Cuba y México. Nuestro país, junto a otros, ha entrado en ley marcial y todos los estados del país tienen toque de queda que dura las 24 horas. Información más relevante se transmite en la estación de Radio 8. Emergencia mundial. Emergencia mundial. Tras la intervención de Francia e Italia en el territorio suizo y la Revolución Suiza, la ONU ha caído, repetimos, la Organización de las Naciones Unidas ha caído. Este deceso también incluye el resto de organizaciones, fundaciones y tratados que formaban parte del plantel de la ONU. Oficialmente, a partir de ahora, ya no existe orden en el mundo. Cada nación es libre de hacer lo que quiera. Ya no hay reglas en esta guerra. Países necesitados caerán y países poderosos acabarán con el mundo. Ahora solo gobierna la anarquía en todo el mundo. En unos instantes, nuestro presidente movilizará militares y artillería a las fronteras norte y sur del país. En otros países se empezarán pruebas nucleares y ataques sin piedad entre rivales. La situación solo refleja que este es el comienzo del fin. Se reproducirá este comunicado en bucle durante 1 hora y volveremos a la programación habitual. Gracias por su atención. Señor, ten piedad de todos nosotros. Gobierno de México. Gobierno de México. Gobierno de México. Atención habitantes de la República Mexicana, no aparte su atención de este comunicado. Esto no es una prueba, esto no es un simulacro. El mundo se está empezando a hundir en el caos y en la destrucción. En los últimos días, los gobiernos de Corea del Sur y España han empezado a pedir refugio para sus ciudadanos, ya que la OTAN y Corea del Norte han elaborado un ataque nuclear a estos dos países. Actualmente las ciudades de Madrid, Barcelona y Seúl están bajo una nube de radiación que se estima que seguirá extendiéndose por toda la península ibérica y la península coreana. Recientemente, muchos países han empezado a atacar a otros, ya sea por sus recursos o por la razón de no haber alguien que los detenga. Un ejemplo sería países como Chile y Brasil, que han empezado a atacar países de la parte oeste de África. Por el momento, los africanos ponen resistencia. Lamentablemente, uno de esos ataques se vive en los estados de Veracruz y Campeche, ya que Italia, Canadá y Estados Unidos han empezado un ataque a nuestro territorio. Se dice que con intención de una invasión, aunque ya se están derrotando a los enemigos presentes. Países de la OTAN ya han encontrado rivalidad entre ellos, creando un conflicto interno en la OTAN, y entre los países los ataques a sus territorios y posiciones no tardan en llegar, empezando lo que se le decidió llamar la traición a la OTAN, ya que buscan mantenerse unidos en caso de guerra. Múltiples grupos terroristas del norte de África y cárteles de Centroamérica y Sudamérica han desatado conflictos como la Batalla del Mediterráneo, guerra en el Perú y múltiples masacres para clausuras los canales de Panamá y Nicaragua, y han empezado nuevas dictaduras. Igual, debido al acúmulo y aumento de radiación en Chernobyl, Ucrania, se ha desatado una plaga llamada Ra-7b, mejor conocida como plata gris, que al contacto con un ser vivo lo convierte en una especie de polvo gris. Está empezando a afectar al norte de Ucrania y el sur de Bielorrusia. Nuestro presidente ha intentado mostrar superioridad ante el país y la guerra, tanto que ha prohibido la educación y servicios básicos a los estados que se oponen a su poder y a la guerra. También su ejército ya ha invadido y tomado control total sobre el país de Belice, y también ha tomado control sobre gran parte del territorio de Guatemala. También en esta transmisión hacemos un espacio para mostrar las condolencias del gobierno a los países invadidos y o desaparecidos por pruebas de armas, siendo España, Portugal, Qatar, Bangladesh, Cuba, Palau,
Escocia y Nueva Zelanda. También mostramos a los países que han logrado sobrevivir a la guerra sin atacar. Países como Canadá y Australia son ejemplos. También el Tratado Nórdico, que protege a los países nórdicos de la guerra y de los países que los quieran atacar. Cada día es más probable que las bombas nucleares vuelvan a sonar a que la guerra acabe y vuelva la paz, pero aún hay esperanzas. Gracias por su atención. Transmisión finalizada. Gobierno de México. Gobierno de México. Gobierno de México. Anuncio importante del Gobierno de México. Atención habitantes de la República Mexicana, no aparte su atención de este comunicado. Esto no es una prueba, esto no es un simulacro. Hace unos cuantos minutos, el gobierno de nuestro antiguo mandatario ha sido erradicado y ahora estamos ante un nuevo gobierno tras un golpe de Estado que llevaba agitando al país desde agosto. En su discurso de bienvenida, el representante del grupo que entró al poder dijo: Fueron 2 años oscuros para México y ahora se acabó la dictadura y en el país no estaremos involucrados más en la Tercera Guerra Mundial y acabaremos con la batalla que hoy existe. Lo último fue dicho ya que México entró en guerra con Estados Unidos poco después que la ONU cayera y ahora se buscará la paz para el país. Pero en el resto del mundo no se puede decir lo mismo, ya que el día de ayer todos los países que en un principio se habían declarado neutrales o negaron participar en la guerra ya han sido invadidos o destruidos por bombas nucleares. Europa y Asia se ven más hundidos en el caos tras la expansión rápida de la plaga gris en sus países. Múltiples grupos terroristas de Oriente Medio han mandado varios ataques a Estados Unidos y lo han dejado devastado, y también por la traición a la OTAN ha pasado en otros países y sus monumentos. La Torre Eiffel en Francia, el Coliseo Romano en Italia y el Big Ben en Londres, Inglaterra. Estos y muchos más atentados se dan en todo el mundo, ya que múltiples países ahora solo quieren mostrar superioridad, y ahora las personas son cada vez más violentas. Se declaró que el orden y la civilización fueron erradicadas por la Tercera Guerra Mundial. Ahora el grupo Fascis, que entró al poder en México, buscarán la paz nacional y también buscarán la paz entre el norte y sur de América, ya que México se encuentra en medio, y tal vez dar con la paz en el mundo. Esta puede ser la última oportunidad de esperanza para toda la humanidad. Señor, ten piedad de todos nosotros. Gracias por su atención. Transmisión finalizada. Gobierno de México. Gobierno de México. Gobierno de México. Atención habitantes de la República Mexicana, no aparte su atención de este comunicado. Esto no es una prueba, esto no es un simulacro. Habitantes del territorio perteneciente al Gobierno de México, nos alegra dirigirnos ante ustedes para informar que la guerra con Estados Unidos ha finalizado y con México como victorioso y con una parte de nuevo territorio ganado. El nuevo mapa se proyectará en pantalla durante 5 segundos. Todo esto gracias al grupo Fascis. Gracias por acabar la guerra. Bueno, se acabaron las buenas noticias. Estamos muy lamentados de informar que en varias guerras en Norteamérica y Sudamérica se han registrado 500 millones de fallecidos. A causa de la Tercera Guerra Mundial, se han registrado 2.500 millones y la plaga gris ha dejado a 1.000 millones de personas. En total, suman 3.500 millones de personas, casi la mitad de la población mundial. Y para hacer una idea, en la Segunda Guerra Mundial, fueron 65 millones. Los fallecidos. Quiere decir que la Tercera Guerra Mundial
tiene 54 veces más fallecidos que la Segunda Guerra Mundial, y eso que fue hace mucho tiempo atrás. Lo peor es que los ataques continúan, como si no importara a nadie, y si lo único que quisieran fueran solo ser superiores a todos, aunque saben que no sobrevivirán a la guerra, ni nadie. Por el poder que el ejército tiene sobre el país, las universidades, preparatorias y secundarias públicas han sido tomadas como prisiones, bases o cuarteles del ejército. A causa de esto, el derecho a la educación es inexistente. Igual que los derechos humanos han sido erradicados a nivel mundial, lamentamos decir que casi todas las islas del mundo se han eliminado a causa de ataques de enemigos, reduciendo las naciones de 196 a 80, quedando solo los 5 continentes que conocemos, pero ya sin la Antártida. La plaga gris ha creado la caída de 21 países. Esto y la destrucción de gran parte de las islas han creado este tipo de holocausto mundial. Esperamos poder estar con ustedes en algún futuro si no se acaba el mundo antes. Gracias por su atención. Transmisión finalizada. Gobierno de México. Mexicanos y mexicanas, se dirige ante ustedes su presidente, con un anuncio de suma importancia. ¿Realmente creyeron que queríamos acabar la guerra? Es obvio que ustedes se dejaron engañar muy fácilmente. Se nota que nuestro grupo, Fascis, dio una buena imagen, pero nosotros apoyamos a la guerra. ¿Por qué creen que paramos la guerra con Estados Unidos hasta que México ganara? ¿O por qué creen que quisimos invadir Guatemala y Belice? Su antiguo presidente en realidad nunca apoyó al grupo Fascis. Solo dijimos eso para encubrir lo que le hicimos hace un año. Ustedes ahora solo son rehenes de nuestro nuevo poder. Si un país o un ciudadano viene a enfrentarnos, que sepan, no tenemos miedo. De todas formas terminarán perdiendo. Nosotros nos encargaremos de dar a México el respeto que se merece. No importa cuántas vidas se pierdan y no importa si México tiene que entrar en guerra. Ustedes son lo de menos. Esto se hará en nombre de los fundadores de Tenochtitlán, los héroes que nos dieron independencia, los héroes que le dieron al país libertad y justicia, y nosotros, los nuevos padres fundadores, que daremos gloria, honor y grandeza a nuestra patria. Esto es una nueva página en la historia de México. Todo medio de información se eliminará. Esta será la última transmisión de su gobierno. Ustedes ahora solo deben servir al país. No permitiremos traidores, y si es necesario llevaremos la ley marcial al extremo, y la policía y el ejército vigilarán 24/7 todas las comunidades de todos los municipios, de todos los estados del país. Ya no existe la Constitución. Ahora somos nosotros quien manda aquí, y nadie más ahora. La antigua Ciudad de México ha sido llenada de explosivos que explotarán en punto de las 5 de la tarde. Las fronteras están cerradas tanto de la ciudad como del país. De ser necesario haremos esto en otras ciudades. Moveremos la capital, y los 3 poderes serán eliminados junto a los cuerpos de los mismos. Seremos un gobierno centralista, juntos como nación. Llevaremos a México a la grandeza. Habitantes de México, oficialmente, el puesto que ocupábamos los miembros del Sistema de Alerta de Emergencia Nacional, hemos sido desalojados de las oficinas del gobierno. De los 12 integrantes, 7 decidimos seguir informando tras la caída masiva de los medios de comunicaciones.
Lamentamos ante todos la caída de la mayoría de los países del mundo ante la guerra que terminaron en ser parte de una unión, países como Colombia, Chile y Paraguay, a los países que fueron invadidos brutalmente, países como Mongolia, Qatar y Bután, igual que los destruidos por bombas nucleares, países como España o Corea del Sur. Y desafortunadamente, la plaga gris ya acabó con los continentes de Europa y Oceanía y algunas regiones del este de Asia y toda la selva del Amazonas. La plaga ha sido controlada en Norteamérica y en los desiertos. La plaga llegó a México, pero únicamente ha afectado a la costa, también Estados Unidos y Canadá, sin mucha importancia. En nuestro país hemos entrado en guerra con todos los países de Latinoamérica, algunos van en contra del gobierno de México y otros contra el país en general. Los enemigos han desembarcado en los puertos de Mazatlán, Acapulco y La Paz. Se recomienda que en los estados del norte y las ciudades fronterizas no salir de su vivienda debido a una guerra nuclear que Estados Unidos y Oriente Medio están llevando a cabo. Existe un gran riesgo en esas zonas norte. Los últimos territorios en Europa que no han sido alcanzados por la plata gris han sido tomados como países, y ahora esas técnicas se están aplicando en el Oriente Medio. Es así como estos han sobrevivido y junto a los últimos países de su bando siguen luchando contra los aliados de Estados Unidos. Informamos que la OTAN ha caído y por ende Estados Unidos ya tiene pocas esperanzas. Lo último que se sabe es que su presidente abandonó la Casa Blanca y el poder está en su ejército. De los últimos que seguimos activos en la guerra, hemos sido amenazados con ataques nucleares por parte de África. Evacúen las ciudades de Guanajuato y Monterrey, ya que éstas serán punto de impacto de bombardeo a México dentro de un lapso de 72 horas. Gracias por su atención. Buen día. Estamos transmitiendo este comunicado con casi nula señal de televisión, por lo que es probable que esta transmisión sea interrumpida y o se corte. Anteriormente transmitíamos desde Ciudad Victoria en Tamaulipas, pero debido a que la ley marcial llegó al extremo nos descubrieron y tuvimos que mover nuestra ubicación a una que no revelaremos. Si vuelve a suceder, es posible que estos comunicados tarden en llegar o posiblemente ya no lleguen. También nos movimos debido al ataque nuclear que se tuvo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que empezó a afectar a San Luis Potosí y a Tamaulipas, y actualmente están en estado crítico, igual que los estados de Guanajuato y Querétaro, debido al segundo ataque nuclear que se dio en la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato. El gobierno actual ha hecho que su poder llegue a otros países de Latinoamérica, tras México salir victorioso en la guerra de estos países, e interferir en la invasión de Brasil a Argentina y la expansión de la plaga gris en Chile. Al final, ya gran parte de América está devastada. Canadá, quien era el último neutral de Norteamérica, empezó a unirse a alianzas para atacar a los activos en la guerra. También Brasil está empezando a tomar control sobre toda Sudamérica y ya ha invadido a Guyana, Surinam y tomó gran parte del territorio de Bolivia. Debido a lo que ocurre en todo el mundo, se acaba de declarar a escala mundial un nuevo orden, en donde ya, lamentablemente, ningún país es seguro y los habitantes de los países más involucrados en la guerra deben luchar para sobrevivir, sin derechos humanos. Y ahora también, lamentablemente, es que los niños no se salvan. La Secretaría de Salud declaró que debido a los ataques y bombas que ha recibido el país, ya hay poco o nulo aire respirable tolerable y agua limpia. No se recomienda buscar estos recursos en zonas tóxicas. Se informa de un posible segundo ataque nuclear de África a México en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Todo esto lo informamos ya que nosotros sí nos preocupamos por su seguridad y su bienestar, no como este gobierno. Gracias por su atención.
Atención, atención. Lamentamos profundamente el no poder realizar una transmisión de emergencia. El día de ayer, un segundo ataque nuclear a México y los países activos en la guerra se dio. En nuestro país fueron 3 ciudades las atacadas. Fueron Tuxtla Gutiérrez, Puerto Vallarta y San Miguel de Allende. Aunque el día de ayer intentamos emitir una alerta para evacuar, no pudimos, ya que nuestras redes fueron hackeadas por el gobierno de Estados Unidos. Sabemos que fue para aprovechar y hacer ataques aéreos a los oponentes de Estados Unidos. Algo que notamos es que las ciudades de Estados Unidos que fueron invadidas por México no han sido atacadas, como si las quisieran recuperar, o si acaso solamente están cediendo esas ciudades o planean una invasión. Tras estos ataques, todos los estados se rebelaron ante el grupo Fascis, y estos han abandonado todos los gobiernos de Latinoamérica que tenían bajo su poder. Con esto, México ha dado su rendición en la guerra, y ya no corremos riesgo de un tercer ataque nuclear de parte de África en las ciudades de Toluca, Culiacán y Pachuca. Todos los residentes de dichas ciudades ya no requieren una evacuación, ya no hay peligro alguno. Ahora México ya no tiene gobierno y se planea dejarlo así para evitar desastres futuros. Únicamente se tendrá a un representante del país. Una unión de países conformada por Canadá, Estados Unidos y los territorios supervivientes de Reino Unido, Japón, Australia, Ecuador y Sudáfrica están empezando a idear un plan que se espera que dé fin a la Tercera Guerra Mundial. Se planea ejecutar en Oriente Medio para provocar la rendición de estos. Varios territorios en el mundo se han rescatado para los países, pero debido a la plaga gris ya se han dado 1.000 millones de bajas. Esperamos el plan de estos 7 países funcione y la Tercera Guerra Mundial acabe. Ya ha durado casi 5 años. Nuestros territorios no caerán ante ningún país, aún tan poderoso sea, no importa si es Estados Unidos o algún país de Oriente Medio. Gracias por su atención. Emergencia nacional. Emergencia nacional. Las señales han sido alteradas para emitir este comunicado de emergencia. Esta emisión no está vinculada o enlazada a ningún gobierno. Se informa que misiles altamente peligrosos de Oriente Medio que iban dirigidos a Estados Unidos han sido alterados por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y han cambiado su dirección a nuestro país. Se ordena evacuación inmediata de las siguientes ciudades del país: Ciudad de México, Mérida, Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez. Estas ciudades serán punto de impacto de los misiles en un lapso de 4 horas. Esta alerta y alarma nuclear se estarán emitiendo por las próximas 2 horas para toda la nación y dar tiempo para la evacuación de las ciudades mencionadas. En los últimos días nos hemos dado cuenta de algo muy serio. Descubrimos que todo esto ha sido planeado. Estados Unidos provocó toda la crisis de este país. Ya se sabe porque México se unió principalmente a la Alianza del Occidente. Fue porque Estados Unidos intimidó a México. En ese entonces tenían un poderoso armamento para destruirnos. Su gobierno creó el grupo Fascis. Usó la imagen del presidente para cubrir los espacios vacíos. Nuestro penúltimo presidente sabía del plan de Estados Unidos para Latinoamérica y el mundo. Por esa razón intentó invadir, aunque solo logró parte del sur. Él trataba de protegernos y ahora toda imagen representativa de México está secuestrada para evitar la salvación de México. Oriente Medio ya se dio cuenta de esto, por ende los misiles están tratando ser nuevamente dirigidos a Estados Unidos. Nos guardaron rencor. Los 2 ataques nucleares al país fueron parte de su plan y no de África. La guerra y la plaga gris
Han acabado con más de la mitad del mundo y la población. Los últimos países lanzarán su plan a la península arábiga para intentar acabar la Tercera Guerra Mundial. Honestamente no creemos que esto acabe tan pronto, pero como sea. Buena suerte a todos ustedes. Viva la patria y viva la paz.